Madrid era un hervidero de energía. La luz del sol se filtraba entre los rascacielos, iluminando las calles llenas de vida. En el corazón de la ciudad, Diego, un CEO millonario, se movía con la confianza de un guerrero. Su traje de diseñador y su reloj brillante hablaban de éxito. Era el rey de una firma tecnológica, rodeado de socios que lo admiraban y rivales que temían su astucia. Pero a pesar de todo, Diego sentía un vacío. Su mundo repleto de cifras y conexiones lo dejaba frío. Intentaba llenar ese hueco con conquistas fugaces, noches de pasión que no dejaban huella. Un día, en una reunión tensa, un amigo mencionó a Clara, una profesora de arte cuya risa vibrante llenaba las aulas. «Es un destello en un mundo gris», dijo su compañero, riendo. La idea de esa mujer intrigó a Diego. ¿Cómo podía alguien tan auténtica existir en su vida superficial? Esa noche, mientras la ciudad dormía, la idea de Clara invadía sus pensamientos. Quería conocerla, pero no de una manera común. Junto a sus amigos, comenzó a hacer apuestas vanidosas. «Apuesto a que puedo arruinar su cita perfecta con ese diseñador», Rafael retó, su voz llena de arrogancia. Sus amigos le lanzaron miradas de incredulidad, pero estaban dispuestos a apoyarlo. Así fue como Diego, un vez más, cruzó la frontera entre la ambición y la malicia. A través de un conocido, encontró a Valeria, una actriz desempleada dispuesta a hacer lo que le pidiera. Un plan simple: sabotear la cita de Clara. ¿Qué tan difícil podría ser? El día de la cita, Clara estaba radiante. En su pequeño departamento, elegía un vestido colorido que acentuaba su espíritu alegre. Olía a óleo y pintoresco, con pinceles esparcidos como testigos de su pasión. No sabía que su velada estaba a punto de ser invadida por el caos. Mientras tanto, Diego se escondía en un café cercano, el pulso acelerado, observando la escena a través de la ventana. Se sentía poderoso, pero al mismo tiempo un extraño nudo se formaba en su estómago. La cita comenzó con risas y miradas coquetas. Diego, desde la distancia, imaginaba cómo todo se desmoronaría en cuestión de minutos. Pero en ese momento escuchó algo. La melodiosa risa de Clara atravesó el vidrio, una melodía que resonaba en su interior, encendiendo una chispa que nunca había sentido. ¿Acaso había algo más que superficialidad en su juego? Luego apareció Valeria. La actriz entró con una actitud desastrosa, provocando situaciones torpes que hacían que la cita se tornara cada vez más incómoda. Diego sentía que el aire se le escapaba. No se lo quería creer, pero una conexión inesperada estaba surgiendo. En lo profundo de su corazón, comenzó a preocuparse por Clara, la mujer que nunca había conocido de verdad, pero que ahora parecía llenar ese vacío que lo atormentaba. Cuando de repente el efecto dominó de la actuación de Valeria comenzó a suceder, su amigo Jorge apareció detrás de él. «Diego», murmuró, con una serpentina de oscuridad en su voz, «tengo un secreto sobre Clara que podría arruinarlo todo». El sudor frío recorrió la frente de Diego. ¿Qué estaba a punto de escucharse? ¿Podría solucionar el desastre que él mismo había provocado? ¿O estaba condenado a perderla antes de tener la oportunidad de realmente conocerla? Diego caminaba por las calles de Madrid, su andar imponente y la mirada fija al frente. Los rascacielos brillaban bajo el sol de la tarde, reflejando el éxito que había construido. Era un CEO millonario, y su vida estaba repleta de reuniones, cifras y la constante presión de estar en la cima. En su elegante traje y con un reloj que resplandecía, era el rey de su mundo. Pero en el fondo, un vacío lo atormentaba. Las conquistas fugaces y las apresuradas noches de fiesta no hacían más que intensificar su soledad.
Una noche, en una reunión con sus socios, alguien mencionó a Clara. Es una profesora de arte. Su risa es el mejor antídoto para un día gris, dijo su compañero entre risas. Diego sintió una curiosidad instantánea. ¿Cómo podía alguien tan auténtico, tan lleno de vida, existir en su mundano universo de negocios? La idea de conocer a Clara se convirtió en una chispa en su mente. Mientras la ciudad se sumía en el silencio nocturno, Diego no podía dejar de pensar en ella. Así que entre un grupo de amigos decidió hacer una apuesta desafiante. Apuesto a que puedo arruinar su cita perfecta con ese diseñador Rafael, dijo, desafiando las miradas incrédulas que lo rodeaban. Pero a pesar de la incredulidad de sus amigos, estaban dispuestos a ayudarlo en su juego. Fue así como conoció a Valeria, una actriz desempleada dispuesta a seguir sus órdenes. El plan era simple: sabotear la cita de Clara. ¿Qué tan difícil podría ser? El día de la cita, Clara estaba deslumbrante. En su pequeño departamento, rodeada de olores a óleo y pinceles, elegía un vestido colorido que realzaba su alegría. Ignoraba que una tormenta se avecinaba. Diego, oculto en un café cercano, miraba. A través de la ventana. Su corazón latía rápido, se sentía poderoso, pero justo en ese instante, un incómodo nudo se formó en su estómago. La cita comenzó con risas sinceras. Desde su rincón, Diego esperaba que todo se desmoronara, pero entonces escuchó la melodiosa risa de Clara, un sonido que resonó dentro de él. ¿Podría ser que no todo en su juego fuera superficial? Entró Valeria. Irrumpe con su actitud torpe y provocando momentos incómodos. Diego ya no disfrutaba del espectáculo. Su corazón se preocupaba por Clara, esa mujer que jamás había conocido realmente, pero que llenaba ese vacío en su interior. Justo en ese momento épico de incomodidad, su amigo Jorge se acercó. «Diego», susurró con un tono sombrío, «tengo un secreto sobre Clara que podría arruinarlo todo». El sudor frío recorrió la frente de Diego. ¿Qué estaba? A punto de revelarse. ¿Podría arreglar el caos que él mismo había comenzado o estaba a punto de perderla para siempre? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Diego sintió como el aire se le helaba. Su amigo siempre había sido un maestro del drama, pero aquella vez, el error que había cometido parecía alcanzar una magnitud que nunca había imaginado. «¿Qué sabes de Clara?», preguntó, su voz apenas un murmullo, mientras su mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando una salida. «Un secreto que ella guarda celosamente», respondió Jorge, alzando una ceja. «No es simplemente una profesora de arte. Hay más en su vida de lo que parece». «¿Quién dice que tú eres el primero en intentar conquistarla? Ha tenido su dosis de hombres poderosos, pero parece que siempre se alejan cuando descubren su pasado». Diego sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Le parecía un espectáculo absurdo. Él, un millonario que había conquistado mercados y cerebros, estaba a punto de perderse en la nebulosa de un juego que él mismo había creado. «¿Y cuán es ese pasado?», preguntó, a pesar de que ya sentía la respuesta en su interior. «Digamos que ha tenido sus problemas y no todos son tan adorables como su risa. La gente cambia y no siempre para bien».
Jorge se cruzó de brazos, observándolo con una mezcla de preocupación y diversión. Diego temió que la imagen que había comenzado a construir en su mente de Clara se quebrara. Ella representaba todo lo que ansiaba: autenticidad, pasión, vitalidad. Pero ahora esa imagen se empañaba con la sombra de un secreto. Sin embargo, había algo dentro de él que no podía dejar de titubear. ¿Por qué le importaba tanto? La cita que él había planeado arruinar era solo un juego, o eso quería creer. En ese momento, en la mesa de al lado, la cita de Clara continuaba su curso. Diego podía ver las sonrisas que intercambiaban Clara y Rafael mientras Valeria, en un intento por jugar el papel de la mejor amiga, provocaba momentos incómodos. Era un espectáculo desastroso, y él sabía que el pensamiento de interrumpirlo lo atravesaba como un puñal. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La pregunta retumbaba en su mente como un eco. Mientras tanto, su corazón parecía tomar el control y le dictaba que debía actuar. Se levantó de su asiento, pero fue Jorge quien lo frenó. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrar y destrozar la poca dignidad que les queda? Esa mujer no merece eso, Diego. La voz de Jorge resonó con el preocupado que el empresario estaba empezando a sentir. Es solo un juego, dijo Diego por reflejo, aunque esa frase sonaba cada vez más vacía. Miró una vez, más hacia Clara. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras de Rafael, sumergido en la conversación. Y entonces se dio cuenta. No podía ver cómo el encanto de su vida vacía estaba acabando con su gratitud hacia algo tan mágico. Pero en el fondo, su mente seguía atormentada por la idea de que si el secreto de Clara salía a la luz, podría perderla. En ese instante, la decisión le pareció más confusa que nunca. A medida que veía a su amiga intentar sostener una conversación normal en medio de la inestabilidad que Valeria provocaba, Diego se debatía entre interrumpir la cena o dejar que el plan siguiera su rumbo desastroso. Los ojos de Clara brillarían menos si conocía los secretos sombríos que la acompañaban. «Tienes que decidirte ahora», le dijo Jorge, tocándole levemente el brazo. «Si saboteas esto, podrías hacerla resentir, perder una oportunidad real por una venganza tonta». La voz de Jorge resonaba en sus oídos como un tambor. Mientras Diego miraba a Clara, juntas con su risa y pasión, sentía que un impulso desgarrador lo llamaba. En ese momento, el nudo en su estómago se convirtió en un torbellino de sentimientos encontrados. Sin embargo, lo que parecía una decisión crítica lo llevó a una encrucijada aún mayor. ¿Podría liberar a Clara de su pasado sin arriesgarlo todo? Incluso a sí mismo, atrapado en su propia tormenta de emociones, Diego frunció el ceño. La noche era joven, pero para él todo se encaminaba hacia un desastre que no podía ignorar. Sin embargo, una decisión monumental debía hacerse, y la presión del momento se volvía casi insoportable. ¿Debería intentar ayudarla o dejar que su pasado y el suyo se estrellaran en una colisión inevitable? La tensión era palpable, y aunque había comenzado como un simple juego, ahora se había convertido en una partida con altas apuestas. Diego sintió como el aire se le helaba al escuchar la advertencia de Jorge. Su amigo siempre había sido un maestro del drama, pero aquella vez el error que había cometido parecía alcanzar una magnitud que nunca había imaginado. «¿Qué sabes de Clara?», preguntó, su voz apenas un murmullo, mientras su mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando una salida. «Un secreto que ella guarda celosamente», respondió Jorge, alzando una ceja. «No es simplemente una profesora de arte. Hay más en su vida de lo que parece. ¿Quién dice que tú eres el primero en intentar conquistarla? Ha tenido su dosis de hombres poderosos, pero parece que siempre se alejan cuando descubren su pasado». Diego sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente.
Le parecía un espectáculo absurdo. Él, un millonario que había conquistado mercados y cerebros, estaba a punto de perderse en la nebulosa de un juego que él mismo había creado. ¿Y cuál es ese pasado?, preguntó, a pesar de que ya sentía la respuesta en su interior. Digamos que ha tenido sus problemas, y no todos son tan adorables como su risa. La gente cambia, y no siempre para bien. Jorge se cruzó de brazos, observándolo con una mezcla de preocupación y diversión. Diego temió que la imagen que había comenzado a construir en su mente de Clara se quebrara. Ella representaba todo lo que ansiaba: autenticidad, pasión, vitalidad. Pero ahora esa imagen se empañaba con la sombra de un secreto. Sin embargo, había algo dentro de él que no podía dejar de titubear. ¿Por qué le importaba tanto? La cita que él había planeado arruinar era solo un juego, o eso quería creer. En ese momento, en la mesa de al lado, la cita de Clara continuaba su curso. Diego podía ver las sonrisas que intercambiaban Clara y Rafael, mientras Valeria, en un intento por jugar el papel de la mejor amiga, provocaba momentos incómodos. Era un espectáculo desastroso, y él sabía que el pensamiento de interrumpirlo lo atravesaba como un puñal. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La pregunta retumbaba en su mente como un eco. Mientras tanto, su corazón parecía tomar el control y le dictaba que debía actuar. Se levantó de su asiento, pero fue Jorge quien lo frenó. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrar y destrozar la poca dignidad que le es? Queda. Esa mujer no merece eso, Diego. La voz de Jorge resonó con el preocupó que el empresario estaba empezando a sentir. Es solo un juego, dijo Diego por reflejo, aunque esa frase sonaba cada vez más vacía. Miró una vez más hacia Clara. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras de Rafael, sumergido en la conversación. Y entonces se dio cuenta. No podía ver cómo el encanto de su vida vacía estaba acabando con su gratitud hacia algo tan mágico. Pero en el fondo, su mente seguía atormentada por la idea de que, si el secreto de Clara salía a la luz, podría perderla. En ese instante, la decisión le pareció más confusa que nunca. A medida que veía a Clara intentar sostener una conversación normal en medio de la inestabilidad que Valeria provocaba, Diego se debatía entre interrumpir la cena o dejar que el plan siguiera su rumbo desastroso. El tiempo parecía ralentizarse mientras su mente sopesaba las opciones. Podía entrar y hacer que Valeria fuera una anécdota ridícula, o simplemente esperar y ver cómo el caos se desenvolvía. Miró el rostro de Clara, lleno de esperanza y alegría, y sintió que su pecho se apretaba al pensar en arruinar ese momento. «Escucha», insistió Jorge, «no puedes caer tan bajo. No se trata solo de ganar una apuesta. Se trata de ser la persona que quieres ser. ¿Así es como quieres conocer a Clara? ¿A través de la manipulación y el engaño?» Las palabras de su amigo resonaron en él, mientras un destello de razón iluminaba su mente. Este juego estaba dejando de ser divertido. Lo que había comenzado como una búsqueda de poder y control se transformaba en un dilema de moralidad. La tensión crecía y el dilema se profundizaba. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una apuesta arrogante? ¿Qué haría si al final Clara resultaba ser la mujer que merecía ser amada y respetada en lugar de ser un trofeo en su colección? Fue en ese momento que Diego sintió el impulso de moverse, de estar al lado de Clara. Con la determinación creciente, dio un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera avanzar más, Valeria, en un torpe intento de llamar la atención, derramó la bebida de Rafael sobre su camisa. Las risas se convirtieron en murmullos sorprendidos, y en la mesa de al lado todos miraban con expectativa. Diego sintió que era su momento de intervenir y no podía dejar que las cosas se volvieran aún más caóticas. Con un gesto rápido, se acercó a la mesa, callando la risa general y sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Perdona, ¿necesitan ayuda?», preguntó, su voz firme, pero su mirada se centró en Clara.
La confusión y sorpresa en su rostro eran palpables. Era el momento decisivo, y él sabía que su acción podría cambiar el curso de la velada por completo. Y allí estaba, en la línea entre el deseo de malicia y una conexión genuina, buscando encontrar la validez de su elección en medio de la tensión. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Podría revertir el daño que había causado, incluso al intentar ser un héroe? ¿O estaba destinado a hundirse aún más en el laberinto de su propia creación? Esa pregunta lo perseguiría mientras el juego de amor y engaño continuaba, y la noche se tornaba aún más intrincada. Pero Diego se aferró a una esperanza, convencido de que al menos una nueva ruta estaba frente a él, y que quizás, solo quizás, podría empezar a escribir una historia diferente. Diego sintió cómo el aire se le helaba al escuchar la advertencia de Jorge. Su amigo siempre había sido un maestro del drama, pero aquella vez el error que había cometido parecía alcanzar una magnitud que nunca había imaginado. «¿Qué sabes de Clara?», preguntó, su voz apenas un murmullo, mientras su mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando una salida. «Un secreto que ella guarda celosamente», respondió Jorge, alzando una ceja. «No es simplemente una profesora de arte. Hay más en su vida de lo que parece. ¿Quién dice que tú eres el primero en intentar conquistarla? Ha tenido su dosis de hombres poderosos, pero parece que siempre se alejan cuando descubren su pasado». Diego sintió cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Le parecía un espectáculo absurdo. Él, un millonario que había conquistado mercados y cerebros, estaba a punto de perderse en la nebulosa de un juego que él mismo había creado. «¿Y cuál es ese pasado?», preguntó, a pesar de que ya sentía la respuesta en su interior. «Digamos que ha tenido sus problemas, y no todos son tan adorables como su risa. La gente cambia. Y no siempre para bien». Jorge se cruzó de brazos, observándolo con una mezcla de preocupación y diversión. Diego temió que la imagen que había comenzado a construir en su mente de Clara se quebrara. Ella representaba todo lo que ansiaba: autenticidad, pasión, vitalidad. Pero ahora esa imagen se empañaba con la sombra de un secreto. Sin embargo, había algo dentro de él que no podía dejar de titubear. ¿Por qué le importaba tanto? La cita que él había planeado arruinar era solo un juego, o eso quería creer. En ese momento, en la mesa de al lado, la cita de Clara continuaba su curso. Diego podía ver las sonrisas que intercambiaban Clara y Rafael, mientras Valeria, en un intento por jugar el papel de la mejor amiga, provocaba momentos incómodos. Era un espectáculo desastroso, y sabía que el pensamiento de interrumpirlo lo atravesaba como un puñal. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La pregunta retumbaba en su mente como un eco. Mientras tanto, su corazón parecía tomar el control y le dictaba que debía actuar. Se levantó de su asiento, pero fue Jorge quien lo frenó. «¿Qué vas a hacer? ¿Entrar y destrozar la poca dignidad? ¿Qué les queda? Esa mujer no merece eso, Diego». La voz de Jorge resonó con el preocupo que el empresario estaba empezando a sentir. «Es solo un juego», dijo Diego por reflejo, aunque esa frase sonaba cada vez más vacía. Miró una vez más hacia Clara. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras de Rafael sumergido en la conversación. Y entonces se dio cuenta. No podía ver cómo el encanto de su vida vacía estaba acabando con su gratitud hacia algo tan mágico. Pero en el fondo, su mente seguía atormentada por la idea de que, si el secreto de Clara salía a la luz, podría perderla. En ese instante, la decisión le pareció más confusa que nunca. A medida que veía a Clara intentar sostener una conversación normal en medio de la inestabilidad que Valeria provocaba, Diego se debatía entre interrumpir la cena o dejar que el plan siguiera su rumbo desastroso. El tiempo parecía ralentizarse mientras su mente sopesaba las opciones.
Podía entrar y hacer que Valeria fuera una anécdota ridícula, o simplemente esperar y ver cómo el caos se desenvolvía. Miró el rostro de Clara, lleno de esperanza y alegría, y sintió que su pecho se apretaba al pensar en arruinar ese momento. «Escucha», insistió Jorge, «no puedes caer tan bajo. No se trata solo de ganar una apuesta. Se trata de ser la persona que quieres ser. ¿Así es como quieres conocer a Clara? ¿A través de la manipulación y el engaño?» Las palabras de su amigo resonaron en él mientras un destello de razón iluminaba su mente. Este juego estaba dejando de ser divertido. Lo que había comenzado como una búsqueda de poder y control se transformaba en un dilema de moralidad. La tensión crecía y el dilema se profundizaba. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una apuesta arrogante? ¿Qué haría si, al final, Clara resultaba ser la mujer que merecía ser amada y respetada, en lugar de ser un trofeo en su colección? Fue en ese momento que Diego sintió el impulso de moverse, de estar al lado de Clara. Con la determinación creciente, dio un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera avanzar más, Valeria, en un torpe intento de llamar la atención, derramó la bebida de Rafael sobre su camisa. Las risas se convirtieron en murmullos sorprendidos, y en la mesa de al lado todos miraban con expectativa. Diego sintió que era su momento de intervenir, y no podía dejar que las cosas se volvieran aún más caóticas. Con un gesto rápido, se acercó a la mesa, callando la risa general y sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Perdona, ¿necesitan ayuda?», preguntó, su voz firme, pero su mirada se centró en Clara. La confusión y sorpresa en su rostro eran palpables. Era el momento decisivo, y él sabía que su acción podría cambiar el curso de la velada por completo. Pero antes de que pudo seguir hablando, una mujer que se encontraba en la mesa contigua se levantó, su expresión mezcla de enojo y resignación. ¿Es que no sabes que estoy esperando sentencias que son importantes para ella? Las palabras salieron de su boca con una claridad cortante. Diego miró a Clara, quien, con el ceño fruncido, le dirigió una mirada de desdén. «¿Qué haces aquí, Diego? No te necesito. Esto es complicado». «¿Complicado?», preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. «Todo esto es más complicado de lo que crees. La cita que estabas disfrutando, ese es el problema». Jorge se hizo a un lado, sintiendo que el drama se desbordaba y que toda la sala empezaba a observar. Entonces la mujer, cruzando los brazos, dijo: «Soy Lucía, la hermana de Clara». Su voz resonó con un eco que llevó más preguntas que respuestas. «Y necesito decirte que no puedes seguir metiéndote en su vida así como así». Diego se dio cuenta del impacto de esa afirmación. La hermana de Clara. Todo su mundo se detuvo por un instante. Lucía continuó: «Clara y yo llevamos años tratando de reconstruir nuestra vida después de que ella perdiera todo. Y en ese instante, todo lo que había creído sobre Clara se desvaneció. Allí, en medio del bullicio de la cena sobre la trágica historia de sus vidas compartidas y secretos ocultos, Diego entendió que lo que había comenzado como una simple apuesta se había transformado en algo mucho más profundo. Entre gestos de desdén y miradas sorprendidas, el peso del secreto que Clara cargaba ahora era evidente, y su propio juego se había vuelto el detonante de una revelación que amenazaba con destruirlo todo. La verdad lo golpeó con una fuerza devastadora y, ante el caos creciente de la situación, Diego se sintió abrumado por un nuevo nudo en el estómago. El temor de que, al final, había arriesgado más de lo que estaba dispuesto a perder. Mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto más alto, todos los ojos estaban sobre él. ¿Cómo podría soportar la carga de este nuevo conocimiento y al mismo tiempo
encontrar. La manera de ayudar a Clara a liberarse de su pasado sin ser él mismo un verdugo. La noche que había comenzado como un juego de poder se transformó en un campo de batalla emocional, donde cada palabra y gesto llevaban el peso de decisiones que podrían cambiar la vida de alguien para siempre. Diego, enfrentado a la magnitud de la revelación, supo que todo lo que había planeado había cambiado en un instante. ¿Cómo podría volver atrás? ¿Y cómo sería capaz de escribir una nueva historia, una que verdaderamente importara? En lugar de repetir los ciclos destructivos que había creado, Diego sintió cómo el aire se le helaba al escuchar la advertencia de Jorge. Su amigo siempre había sido un maestro del drama, pero aquella vez el error que había cometido parecía alcanzar una magnitud que nunca había imaginado. «¿Qué sabes de Clara?», preguntó. Su voz apenas un murmullo mientras su mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas, buscando una salida. «Un secreto que ella guarda celosamente», respondió Jorge, alzando una ceja. «No es simplemente una profesora de arte. Hay más en su vida de lo que parece. ¿Quién dice que tú eres el primero en intentar conquistarla? Ha tenido su dosis de hombres poderosos, pero parece que siempre se alejan cuando descubren su pasado». Diego sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Le parecía un espectáculo absurdo. Él, un millonario que había conquistado mercados y cerebros, estaba a punto de perderse en la nebulosa de un juego que él mismo había creado. «¿Y cuál es ese pasado?», preguntó, a pesar de que ya sentía la respuesta en su interior. «Digamos que ha tenido sus problemas y no todos son tan adorables como su risa. La gente cambia y no siempre para bien». Jorge se cruzó de brazos, observándolo con una mezcla de preocupación y diversión. Diego temió que la imagen que había comenzado a construir en su mente de Clara se quebrara. Ella representaba todo lo que ansiaba: pasión, vitalidad. Pero ahora, esa imagen se empañaba con la sombra de un secreto. Sin embargo, había algo dentro de él que no podía dejar de titubear. ¿Por qué le importaba tanto? La cita que él había planeado arruinar era solo un juego, o eso quería creer. En ese momento, en la mesa de al lado, la cita de Clara continuaba su curso. Diego podía ver las sonrisas que intercambiaban Clara y Rafael, mientras Valeria, en un intento por jugar el papel de la mejor amiga, provocaba momentos incómodos. Era un espectáculo desastroso, y sabía que el pensamiento de interrumpirlo lo atravesaba como un puñal. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La pregunta retumbaba en su mente como un eco. Mientras tanto, su corazón parecía tomar el control y le dictaba que debía actuar. Se levantó de su asiento, pero fue Jorge quien lo frenó. «¿Qué vas a hacer? ¿Entrar y destrozar la poca dignidad que les queda? Esa mujer no merece eso, Diego». La voz de Jorge resonó con el preocupó que el empresario estaba empezando a sentir. «Es solo un juego», dijo Diego por reflejo, aunque esa frase sonaba cada vez más vacía. Miró una vez más hacia Clara. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras de Rafael, sumergido en la conversación. Y entonces se dio cuenta. No podía ver cómo el encanto de su vida vacía estaba acabando con su gratitud hacia algo tan mágico. Pero en el fondo, su mente seguía atormentada por la idea de que, si el secreto de Clara salía a la luz, podría perderla. En ese instante, la decisión le pareció más confusa que nunca. A medida que veía a Clara intentar sostener una conversación normal en medio de la inestabilidad que Valeria provocaba, Diego se debatía entre interrumpir la cena o dejar que el plan siguiera su rumbo desastroso. El tiempo parecía ralentizarse mientras su mente sopesaba las opciones. Podía entrar y hacer que Valeria fuera una anécdota ridícula,
o simplemente esperar y ver cómo el caos se desenvolvía. Miró el rostro de Clara, lleno de esperanza y alegría, y sintió que su pecho se apretaba al pensar en arruinar ese momento. «Escucha», insistió Jorge. «No puedes caer tan bajo. No se trata solo de ganar una apuesta. Se trata de ser la persona que quieres ser. ¿Así es como quieres conocer a Clara? ¿A través de la manipulación y el engaño?» Las palabras de su amigo resonaron en él, mientras un destello de razón iluminaba su mente. Este juego estaba dejando de ser divertido. Lo que había comenzado como una búsqueda de poder y control se transformaba en un dilema de moralidad. La tensión crecía y el dilema se profundizaba. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una apuesta arrogante? ¿Qué haría si, al final, Clara resultaba ser la mujer que merecía ser amada y respetada, en lugar de ser un trofeo en su colección? Fue en ese momento que Diego sintió el impulso de moverse, de estar al lado de Clara. Con la determinación que siente, dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera avanzar más, Valeria, en un torpe intento de llamar la atención, derramó la bebida de Rafael sobre su camisa. Las risas se convirtieron en murmullos sorprendidos, y en la mesa de al lado, todos miraban con expectativa. Diego sintió que era su momento de intervenir, y no podía dejar que las cosas se volvieran aún más caóticas. Con un gesto rápido, se acercó a la mesa. Callando la risa general y sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Perdona, ¿necesitan ayuda?», preguntó, su voz firme, pero su mirada se centró en Clara. La confusión y sorpresa en su rostro eran palpables. Era el momento decisivo, y él sabía que su acción podría cambiar el curso de la velada por completo. Pero antes de que pudiera seguir hablando, una mujer que se encontraba en la mesa contigua se levantó, su expresión mezcla de enojo y resignación. «¿Es que no sabes que estoy esperando sentencias que son importantes para ella?». Las palabras salieron de su boca con una claridad cortante. Diego miró a Clara, quien con el ceño fruncido le dirigió una mirada de desdén. «¿Qué haces aquí, Diego? No te necesito. Esto es complicado». «¿Complicado?», preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. «Todo esto es más complicado de lo que crees. La cita que estabas disfrutando, ese es el problema». Jorge se hizo a un lado, sintiendo que el drama se desbordaba y que toda la sala empezaba a observar. Entonces la mujer, cruzando los brazos, dijo: «Soy Lucía, la hermana de Clara». Su voz resonó con un eco que llevó más preguntas que respuestas. «Y necesito decirte que no puedes seguir metiéndote en su vida así como así». Diego se dio cuenta del impacto de esa afirmación. La hermana de Clara. Todo su mundo se detuvo por un instante. Lucía continuó: «Clara y yo llevamos años tratando de reconstruir nuestra vida, después de que ella perdiera todo. Y en ese instante, todo lo que había creído sobre Clara se desvaneció, allí, en medio del bullicio de la cena». Sobre la trágica historia de sus vidas compartidas y secretos ocultos, Diego entendió que lo que había comenzado como una simple apuesta se había transformado en algo mucho más profundo. Entre gestos de desdén y miradas sorprendidas, el peso del secreto que Clara cargaba ahora era evidente, y su propio juego se había vuelto el detonante de una revelación que amenazaba con destruirlo todo. Golpeó con una fuerza devastadora, y ante el caos creciente de la situación, Diego se sintió abrumado por un nuevo nudo en el estómago, el temor de que al final había arriesgado más de lo que estaba dispuesto a perder. Mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto más alto, todos los ojos estaban sobre él. ¿Cómo podría soportar la carga de este nuevo conocimiento y al mismo tiempo encontrar la manera de ayudar a Clara a liberarse de su pasado sin ser él mismo un verdugo?
La noche que había comenzado como un juego de poder se transformó en un campo de batalla emocional, donde cada palabra y gesto llevaban el peso de decisiones que podrían cambiar la vida de alguien para siempre. Diego, enfrentado a la magnitud de la revelación, supo que todo lo que había planeado había cambiado en un instante. ¿Cómo podría volver atrás? ¿Y cómo sería capaz de escribir una nueva historia, una que verdaderamente importara, en lugar de repetir los ciclos destructivos que había creado? Diego sintió cómo el aire se le helaba al escuchar la advertencia de Jorge. Su amigo, siempre un maestro del drama, había conseguido que la situación se tornara aún más complicada de lo que ya era. ¿Qué sabes de Clara?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Un secreto que ella guarda celosamente, respondió Jorge, alzando una ceja. No es simplemente una profesora de arte. Hay más en su vida de lo que parece. ¿Quién dice que tú eres el primero en intentar conquistarla? Ha tenido su dosis de hombres poderosos, pero parece que siempre se alejan cuando descubren su pasado. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Diego. Era absurdo. Él, un millonario que había conquistado empresas y llevado a cabo transacciones complejas, estaba a punto de perderse en los entramados de un juego que había orquestado. ¿Y cuál es ese pasado?, preguntó, aunque su interior ya comenzaba a sospechar. Digamos que ha tenido problemas y no todos son tan adorables como su risa. La gente cambia y no siempre para bien. Jorge se cruzó de brazos, observándolo con interés. Diego temía que la imagen que había empezado a construir en su mente de Clara se desmoronara. Ella representaba lo que él más deseaba: autenticidad, entusiasmo, vida. Pero ahora esa ilusión se oscurecía con las sombras de un secreto. Sin embargo, había algo dentro de él que comenzaba a titubear. ¿Por qué sentía tanto? ¿La cita que había planeado arruinar era solo un juego o eso quería creer? En ese instante, en la mesa de al lado, la cita de Clara y Rafael continuaba su curso. Diego podía ver cómo intercambiaban sonrisas mientras Valeria, en su intento de hacer que el momento fuera divertido, se convirtió en la comediante inadvertida que transformaba todo en un espectáculo ridículo. El deseo de intervenir asomaba en su pecho como un puñal. ¿Pero era eso lo que realmente quería? La pregunta retumbaba en su mente como un eco constante. El corazón de Diego empezó a dictar acciones. Se levantó de su asiento decidido a actuar. Pero Jorge lo detuvo. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrar y arruinar lo poco que les queda de dignidad? Clara no merece eso. La preocupación en la voz de su amigo era palpable. Es solo un juego, replicó Diego, pero esa afirmación ya no tenía fuelle. Miró nuevamente a Clara. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras de Rafael. No podía soportar la idea de desbordar la belleza de ese momento, pero algo lo atormentaba. La idea de que si el secreto de Clara salía a la luz, podría perderla. En ese instante, la confusión se convirtió en su mayor enemiga. Mientras contemplaba cómo Clara intentaba sostener una conversación en medio de la comedia desafortunada que Valeria provocaba, Diego se debatía entre interrumpir la cena o permitir que todo el caos continuara. El tiempo parecía ralentizarse mientras sopesaba sus opciones. Podía entrar y hacer que la risa de Valeria se tornara en un chiste de mal gusto, o simplemente esperar y mirar cómo el drama se desarrollaba. La angustia creció en su pecho y se hizo imposible ignorar. «Escucha», insistió Jorge, «no puedes caer tan bajo. No se trata solo de ganar una apuesta. Se trata de quién quieres ser. ¿Así es como quieres conocer a Clara? ¿A través de la manipulación y el engaño?» Las palabras de Jorge resonaban en su mente, mientras su deseo de poder se transformaba en un dilema moral.
¿Valdrá la pena arriesgarlo todo por una simple apuesta? Esa idea lo atormentaba. La crítica interna se manifestaba con dolor y cuestionamientos. ¿Qué pasaría si, al final, Clara resultaba ser una persona o la que deseaba construirse una vida y no un simple trofeo para exhibir? Fue entonces que la determinación se adueñó de su ser. Se impulsó hacia adelante, decidido a interrumpir la velada, pero antes de que pudiera dar un paso más, Valeria, en un intento por acaparar la atención, hizo un ridículo movimiento que derramó la bebida de Rafael sobre su camisa. El murmullo de sorpresa en la sala se transformó en un coro de risas. Todos los ojos se volcaron hacia ellos. Diego sintió la urgencia de intervenir antes de que la situación se tornara aún más caótica. Se acercó a la mesa, su corazón latiendo con fuerza. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su tono decidido, aunque su mirada se centraba en Clara. La confusión y desdén en su rostro eran evidentes. Era el momento decisivo. Y en su interior sabía que sus acciones podrían cambiar el rumbo de esa noche. Pero antes de que pudiera continuar, una mujer que se encontraba cerca, con una expresión entre enfadada y compasiva, se levantó. ¿Es que no te das cuenta de lo que está pasando aquí? Su voz resonó con una claridad que atrapó la atención del grupo. Diego enfocó su mirada en Clara, quien con el ceño fruncido le lanzó una mirada de reproche. ¿Qué haces aquí, Diego? No te necesito. Esto es complicado. ¿Complicado?, preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. La cita que estás disfrutando, ese es el verdadero problema. Jorge se retiró, consciente de que el drama se desbordaba y todos estaban atentos. «Soy Lucía, la hermana de Clara», dijo la mujer. Su voz, resonando con una había creído sobre Clara, se desmoronó. En medio del bullicio y la incomodidad de la cena, comprendió que aquello que había comenzado como un simple juego se había convertido en una compleja trama de emociones y secretos. La carga del pasado de Clara caía sobre sus hombros, y el juego en el que había entrado ya no era un simple capricho. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Mientras el caos en la sala crecía y Diego se sintió abrumado por el nuevo nudo en el estómago, el miedo a que, al final, había puesto más en juego de lo que estaba dispuesto a perder. La tensión crecía en el ambiente. Y ya no era solo una cita arruinada, sino una batalla emocional llena de renuncias. Así la noche que había empezado como un mero juego de ego y poder se tornó en un campo de batalla emocional. Cada palabra, cada mirada, cada gesto se volvió un peso enorme, capaz de cambiar el destino de más de uno. Diego se vio forzado a tomar decisiones que afectarían a Clara y a su propio ser, mientras la verdad de su plan se deshilachaba en el aire. El momento había llegado y la historia en la que había comenzado atrapado se transformaba en un laberinto del que vería difícil salir. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que envolvía la situación, había una chispa de determinación en su interior. Aunque todo parecía perdido, quizás, solo quizás, había una última oportunidad para reescribir su destino de una manera que nunca había imaginado. Diego sintió cómo el aire se le helaba al escuchar la advertencia de Jorge. Su amigo, siempre un maestro del drama, había conseguido que la situación se tornara aún más complicada de lo que ya era. «¿Qué sabes de Clara?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. «Un secreto que ella guarda celosamente», respondió Jorge, alzando una ceja. «No es simplemente una profesora de arte. Hay más en su vida de lo que parece. ¿Quién dice que tú eres el primero en intentar conquistarla? Ha tenido su dosis de hombres poderosos, pero parece que siempre se alejan cuando descubren su pasado». El sudor comenzó a acumularse en la frente de Diego. Era absurdo. Él, un millonario que había conquistado empresas y llevado a cabo transacciones complejas,
estaba a punto de perderse en los entramados de un juego que había orquestado. ¿Y cuál es ese pasado?, preguntó, aunque su interior ya comenzaba a sospechar. Digamos que ha tenido problemas y no todos son tan adorables como su risa. La gente cambia, y no siempre para bien. Jorge se cruzó de brazos, observándolo con interés. Diego temía que la imagen que había empezado a construir en su mente de Clara se desmoronara. Ella representaba lo que él más deseaba: autenticidad, entusiasmo, vida. Pero ahora esa ilusión se oscurecía con las sombras de un secreto. Sin embargo, había algo dentro de él que comenzaba a titubear. ¿Por qué sentía tanto? La cita que había planeado arruinar era solo un juego, o eso quería creer. En ese instante, en la mesa de al lado, la cita de Clara y Rafael continuaba su curso. Diego podía ver cómo intercambiaban sonrisas, mientras Valeria, en su intento de hacer que el momento fuera divertido, se convirtió en la comediante inadvertida que transformaba todo en un espectáculo ridículo. El deseo de intervenir asomaba en su pecho como un puñal. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? La pregunta retumbaba en su mente como un eco constante. El corazón de Diego empezó a dictar acciones. Se levantó de su asiento decidido a actuar, pero Jorge lo detuvo. ¿Qué vas a hacer? ¿Entrar y arruinar lo poco que les queda de dignidad? Clara no merece eso. La preocupación en la voz de su amigo era palpable. Es solo un juego, replicó Diego. Pero esa afirmación ya no tenía fuelle. Miró nuevamente a Clara. Sus ojos brillaban mientras escuchaba las palabras de Rafael. No podía soportar la idea de desbordar la belleza de ese momento. Pero algo lo atormentaba. La idea de que, si el secreto de Clara salía a la luz, podría perderla. En ese instante, la confusión se convirtió en su mayor enemiga. Mientras contemplaba cómo Clara intentaba sostener una conversación en medio de la comedia desafortunada que Valeria provocaba, Diego se debatía entre interrumpir la cena o permitir que todo el caos continuara. El tiempo parecía ralentizarse mientras sopesaba sus opciones. Podía entrar y hacer que la risa de Valeria se tornara en un chiste de mal gusto, o simplemente esperar y mirar cómo el drama se desarrollaba. La angustia creció en su pecho y se hizo imposible ignorar. «Escucha», insistió Jorge, «no puedes caer tan bajo. No se trata solo de ganar una apuesta, se trata de quién quieres ser. ¿Así es como quieres conocer a Clara? ¿A través de la manipulación y el engaño?» Las palabras de Jorge resonaban en su mente, mientras su deseo de poder se transformaba en un dilema. Moral: ¿valdrá la pena arriesgarlo todo por una simple apuesta? Esa idea lo atormentaba. La crítica interna se manifestaba con dolor y cuestionamientos. ¿Qué pasaría si al final Clara resultaba ser una persona con la que deseaba construirse una vida y no un simple trofeo para exhibir? Fue entonces que la determinación se adueñó de su ser. Se impulsó hacia adelante, decidido a interrumpir la velada, pero antes de que pudiera dar un paso más, Valeria, en un intento por acaparar la atención, hizo un ridículo movimiento que derramó la bebida de Rafael sobre su camisa. El murmullo de sorpresa en la sala se transformó en un coro de risas. Todos los ojos se volcaron hacia ellos. Diego sintió la urgencia de intervenir antes de que la situación se tornara aún más caótica. Se acercó a la mesa, su corazón latiendo con fuerza. «¿Todo bien aquí?», preguntó. Su tono decidido, aunque su mirada se centraba en Clara. La confusión y desdén en su rostro eran evidentes. Era el momento decisivo, y en su interior sabía que sus acciones podrían cambiar el rumbo de esa noche. Pero antes de que pudiera continuar, una mujer que se encontraba cerca, con una expresión entre enfadada y compasiva, se levantó. «¿Es que no te das cuenta de lo que está pasando aquí?». Su voz resonó con una claridad que atrapó la atención del grupo. Diego enfocó su mirada en Clara, quien con el ceño fruncido
Le lanzó una mirada de reproche. ¿Qué haces aquí, Diego? No te necesito. Esto es complicado. ¿Complicado?, preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. La cita que estás disfrutando, ese es el verdadero problema. Jorge se retiró, consciente de que el trama se desbordaba y todos estaban atentos. «Soy Lucía, la hermana de Clara», dijo la mujer, su voz resonando con una mezcla de firmeza y urgencia. «Y necesito que entiendas que no puedes simplemente meterte en su vida». El corazón de Diego se paralizó ante esas palabras. La hermana de Clara. Todo se detuvo por un instante. Lucía continuó con un tono de gravedad. «Clara y yo hemos estado reconstruyendo nuestras vidas después de que perdió todo». En ese momento, todo lo que había creído sobre Clara se desmoronó. En medio del bullicio y la incomodidad de la cena, comprendió que aquello que había comenzado como un simple juego se había convertido en una compleja trama de emociones y secretos. La carga del pasado de Clara caía sobre sus hombros y el juego en él, que había entrado, ya no era un simple capricho. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Mientras el caos en la sala crecía y Diego se sintió abrumado por el nuevo nudo en el estómago, el miedo a que al final había puesto más en juego de lo que estaba dispuesto a perder. La tensión crecía en el ambiente, y ya no era solo una cita arruinada, sino una batalla emocional llena de renuncias. Así, la noche, que había empezado como un mero juego de ego y poder, se tornó en un campo de batalla emocional. Cada palabra, cada mirada, cada gesto se volvió un peso enorme, capaz de cambiar el destino de más de uno. Diego se vio forzado a tomar decisiones que afectarían a Clara y a su propio ser, mientras la verdad de su plan se deshilachaba en el aire. «Clara», comenzó Diego, sintiendo su voz hueca al pronunciar su nombre. «Lo lamento. Me dejé llevar por la necesidad de ganar, por demostrar algo. No me di cuenta de lo que estaba arriesgando». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, y la sorpresa baquetó el rencor en su mirada. ¿Arriesgando? ¿Qué sabes tú de lo que significa arriesgar? Yo he temido que enfrentar cosas que jamás podrías imaginar, cosas que me han marcado y que no me puedo permitir que vuelvan a pasar. Diego tragó saliva. Cada palabra de Clara resonaba como un eco que hería. «Solo quería conocerte, en serio. Me atrapó tu risa, tu energía, pero me perdí en el juego», agregó, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de él. Lucía, al ver la intensidad de la conversación, intervino. «Clara, escucha, no necesitas demostrar nada ante él. Si hay algo que has aprendido, es que tu valor no depende de los hombres que pasan por tu vida». Clara miró a su hermana con gratitud, pero al mismo tiempo con confusión. «No lo sé, Lucía. Hay tanto que no he dicho, tanto que temí que me definiría de una manera que no estoy dispuesta a cargar». Con una nueva resolución, Diego dio un paso hacia Clara. «Nunca quise que este juego te definiera. Quiero apoyarte, no lastimarte. Por favor, cuéntame tu verdad. Estoy aquí para escuchar». La sinceridad en su voz los rodeó como un suave abrazo. El ambiente a su alrededor comenzó a calmarse y los murmullos cesaron. Clara tomó una respiración profunda. Sus ojos buscaban los de Diego. «No me gustan los secretos, y menos cuando están basados en el miedo. Te diré la verdad, no soy solo una profesora de arte. He tenido un pasado difícil, y hay cosas que he hecho para sobrevivir que me aterrorizan». En ese momento, cuando el peso de sus palabras se depositó sobre la mesa, Diego sintió que el aire se inundaba de esperanza. En lugar de ser un espacio de juicio, la conversación se transformó en un terreno fértil para la conexión. Mientras Clara compartía su historia,
Diego comprendió que eso era lo que realmente importaba. La revelación finalmente liberó una carga que multiplicó la empatía y la autenticidad. Clara dejó caer el peso del secreto al revelarse, y al mismo tiempo, Diego dejó atrás la arrogancia de sus juegos. La noche finalizaba en un giro inesperado. En lugar de conflicto, los lazos se fortalecieron. La conexión entre ellos se tornó palpable. El vacío que habían sentido por años comenzó a erradicarse y el entendimiento mutuo floreció. Y así, cuando la cena se convirtió en un momento de sanación en lugar de ruina, Diego miró a Clara y sonrió. «Gracias por dejarme entrar en tu vida, a pesar de mis errores». Clara sonrió de regreso, su mirada iluminada. «Quizás, solo quizás, este es el comienzo de algo real. Esta historia nos muestra que los secretos pueden ser pesados, pero compartirlos puede liderar realmente. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Diego? Estamos deseando leer tu respuesta.